Hola, ¿cómo estás, Aldo? Un gusto realmente poder estar nuevamente con vos y con tu audiencia. Sí, la verdad que empezó enero, que suele ser un mes un poco más relajado, con muchas cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, pero yo creo que alguna vez conversamos con vos y dijimos que estábamos y íbamos a seguir estando en tiempos muy convulsionados, porque de alguna manera todo está en disputa, ¿no es cierto? O sea, el mundo está en disputa, la hegemonía a nivel mundial, a nivel global, y América Latina no es un lugar aislado, sino todo lo contrario, es parte de ese territorio en disputa. Una parte fundamental de la disputa es por la influencia y por los recursos, el acceso a los recursos naturales estratégicos o críticos, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo con el caso de Ucrania, el tema, el impacto que ha tenido el tema energético, ¿no es cierto? Es decir, el problema de Europa ahora para abastecerse de gas y petróleo ruso por las sanciones, lo que ha generado realmente una situación muy seria en Europa. Eh, América Latina es un territorio rico en esos recursos, ¿no? De hecho, hace poco nuestro presidente Alberto Fernández, en alguna visita que hizo por algunos países europeos, propuso a Argentina como un abastecedor seguro de alimentos y de energía, ¿no? Un poco en función del gas de vaca muerta. Y con esto te quiero decir que bueno, todo está relacionado. El reciente golpe y destitución de Pedro Castillo, el golpe parlamentario y destitución de Castillo, presidente del Perú, eh, a un año de haber asumido el gobierno, claramente con una relación con las grandes empresas mineras transnacionales, porque el año que viene se vencían las licitaciones, es decir, los periodos que tenían para la explotación de los recursos mineros, que vos sabés que son inversiones muy grandes y normalmente se le da concesiones por 40, 50 años, ¿cierto? Porque a veces las minas están en medio de la montaña, hay que construir rutas, vías férreas, pueblos enteros, a veces para los obreros y técnicos. Entonces son inversiones muy grandes y siempre las concesiones se dan por 40, 50 años. Bueno, esas concesiones que se dieron en época de Fujimori, el expresidente que actualmente está preso en Perú, caducaban el año próximo. Y de alguna manera Pedro Castillo quería seguir el camino de Bolivia, de Evo Morales, de renegociar las regalías, ¿no? Mineras, en este caso, con las empresas, o en el caso que no aceptaran las propuestas del gobierno de aumentar, digamos, el porcentaje de participación en las ganancias por parte del gobierno peruano y que no que se las lleven todas, como es hasta ahora, estatizarlas, ¿cierto? Entonces, el golpe contra Pedro Castillo en Perú claramente tiene un olor, digamos, hay una participación muy clara de estas grandes empresas mineras, fundamentalmente canadienses, norteamericanas, y como te decía, la región, que es una gran poseedora de recursos, Brasil sin duda también. Brasil es uno de los principales productores de alimentos también, junto con Argentina, el segundo exportador de carne vacuna del mundo, ¿sí? De poroto de soja también, es un gran productor de alimentos, pero además tiene enormes recursos de petróleo, digamos, en el Atlántico, ¿no es cierto? Offshore, o sea, en la costa adyacente, sobre todo en el Atlántico Central, cerca del nordeste, y Petrobras es una de las grandes empresas petroleras que existen a nivel mundial, que ha sido también uno de los puntos de discusión entre el partido de Lula y el bolsonarismo, que trató de privatizar lo más que pudo, no la pudo privatizar completamente, pero la fue de alguna manera reduciendo por sectores, por áreas, a Petrobras. Es decir, hay una disputa terrible por los recursos y como vos decís, en Brasil emergió, o sea, cambió, creo que alguna vez ya lo conversamos, cambió la política, el escenario político interno. Es
decir, la irrupción del bolsonarismo cambió el mapa político, ¿sí? Porque, digamos, lo que antes se llamaba el centrado, ¿no? Sería la centro-derecha brasileña, donde podíamos ubicar partidos como el Partido Socialdemócrata Brasileño, del expresidente Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Eh, que ahora le proveyó el vicepresidente. El vicepresidente Geraldo Alckmin viene de ahí, de la fórmula de Lula. Eh, el Partido Liberal, que es el partido de Bolsonaro, y otros, ¿no es cierto? Como que hubo una parte de ese sector político se extremizó, se radicalizó y se corrió más hacia la derecha y rompió un pacto que se había formulado en la transición en Brasil de la dictadura a la democracia, en el año 85. Ese pacto justamente implicaba, bueno, el respeto por las reglas de juego de la democracia, la renuncia al uso de la violencia. Se salía de una dictadura, ¿no? de muchos años, eh, de alguna manera el bolsonarismo vuelve a instalar en la política brasileña, eh, digamos, la utilización de estos métodos, es decir, de métodos de presión, de chantaje, de acciones violentas, ¿no? Eh, y vuelve a instalar, ¿no es cierto? Y de hecho quedó claro en este putsch, en este golpe fracasado, eh, vuelve a instalar la idea del retorno de las Fuerzas Armadas, lo que es algo que justamente, expresamente se había cancelado en el año 85, ¿no es cierto? Entonces, como te digo, la irrupción del bolsonarismo cambia totalmente el escenario político, coopta de alguna manera un sector muy, muy importante, o sea, no podemos decir que es un grupo minoritario, no son solamente algunos poderes fácticos, digamos, sino que también tiene una fuerte capacidad de movilización popular. Por ahí muchos periodistas o analistas en nuestro país tienen la idea de que el líder popular es Lula, pero eso cambió. En la actualidad hay dos líderes populares en Brasil. Uno es Lula y el otro es Bolsonaro. Bolsonaro es en los estados del centro y del sur de Brasil, Mato Grosso, Paraná, Río Grande del Sur, Santa Catarina, es mucho más popular que Lula y de hecho ganó ampliamente en las elecciones. Por eso hay muchos gobernadores bolsonaristas en la actualidad y Las zonas muchos más legisladores. ricas donde es fuerte la economía, seguramente están más cercanos con Bolsonaro y los sectores más populares, lo de los excluidos, ¿no? De los sin tierra en aquel momento que formaron parte del origen del sector de Lula, seguramente siguen estando con él. Pero bueno, esta dicotomía entre un Brasil rico y un Brasil pobre sigue estando en disputa. Totalmente. Bueno, vos me diste pie para algo que es interesante analizar, y es que la gestión de Lula, ¿no es cierto?, del 2003 al 2011, dos periodos de gobierno, 8 años, eh, si bien significó una mejora muy importante en las condiciones de vida de una amplia franja de la población brasileña, de hecho se dice que Lula sacó de la extrema pobreza a 40 millones de brasileños aproximadamente, ¿sí? La gestión de Lula, cual es un dato muy importante, y sacó a Brasil del mapa del hambre, o sea, Brasil estaba en el mapa del hambre, o sea, había millones de brasileños que pasaban hambre. Y esto ocurrió fundamentalmente por las políticas sociales, por los planes sociales y por digamos, la mejora del salario mínimo, ¿cierto? Pero, pero Lula, en sus gestiones de gobierno, no tocó absolutamente un pelo de las estructuras económicas financieras de Brasil. Y de hecho, en sus años de gobierno, el ministro de Economía fue Meireles, que era un neoliberal hecho y derecho, ¿no es cierto? Enrique Meireles, ¿no? Entonces, Lula no tomó ninguna medida que cambiara las estructuras del Brasil. Y por lo tanto, Brasil, cuando Lula termina sus mandatos,
seguía siendo tan desigual como cuando él asumió el gobierno. Solo que los sectores populares, aprovechándose el gobierno del boom de los commodities y de los precios extraordinarios de las materias primas que Brasil exporta en gran medida, había podido realizar el gobierno una política social muy fuerte y mejorado la condición de vida de los trabajadores. También había, concretamente, por ejemplo, había mejorado con leyes, regulado el trabajo doméstico, por ejemplo, lo cual generó la ira de las clases altas y medias del Brasil, ¿no? Las empleadas domésticas. Bueno, Bueno, la mandamos a Donda también allá a Brasil. pero te quiero decir, pero no cambió absolutamente la estructura, inclusive la política fiscal, ¿no es cierto? La política fiscal siguió siendo muy regresiva y beneficiando a los más ricos, donde el mayor peso de la parte impositiva recaía y recae sobre las clases medias y los sectores del trabajo. Entonces Entonces, lo que podemos te decir quiero que decir, no fue un gobierno revolucionario en estructura, sino que fue un gobierno pragmático más que todo, ¿no, Lula? no, fue un gobierno, sí, pragmático, con sensibilidad social, pero un reformismo conciliador con las élites tradicionales. Yo retomo acá una expresión de un estudioso brasileño, ¿no es cierto? Él habla de un reformismo, pero que medió o negoció ciertas concesiones con los poderes económicos fundamentalmente digamos, del gran empresariado, digamos, de San Pablo, del estado de San Pablo, eh, y pudo de esa manera hacer una política. A ver, sí hay cosas significativas que son importantes, por ejemplo, hubo una fuerte presencia del Estado y una política exterior muy interesante donde Brasil sí adoptó una postura muy fuerte de impulsar la integración regional por la vía del Mercosur, la UNASUR y la CELAC. En eso Lula tuvo un protagonismo extraordinario, ¿no es cierto? Cosa que cuando asume Bolsonaro el gobierno, todo eso quedó congelado o se empezó a ir para atrás, ¿no es cierto? Es decir, todos esos procesos de integración quedaron prácticamente paralizados, ¿no es cierto?, en la gestión de Bolsonaro. Es decir, Lula sí fue una figura que en la escena internacional ocupó un lugar relevante y destacado, y acorde con las pretensiones de un Brasil que es una nación importante realmente, una nación que tiene una magnitud y un peso grande y reconocido en el mundo, y que lo perdió con Bolsonaro. Con Bolsonaro se transformó en una especie de paria, digamos, porque una cantidad de acciones y de conductas de Bolsonaro mismo y de su gobierno lo pusieron en el banquillo como un personaje, digamos, impresentable, digamos, de la política internacional, ¿no? Tuvo choques muy fuertes, por ejemplo, con la Unión Europea y en particular con Macron por el tema de la Amazonia, cuando fueron los incendios masivos de la Amazonia, ¿no? Y la deforestación. También, bueno, por otros temas, pero quiero decir, eh, Lula, a pesar de esa postura, como dijimos, pragmática, de un reformismo conciliador con las élites, eh, a nivel internacional sí, de alguna manera, significó para Brasil un salto, digamos, a un lugar de relevancia, que lo volvió a perder después con Bolsonaro. Así es. Daniel, como siempre, agradeciendo tu tiempo, tus buenas predisposiciones. Te espero acá porque me dijeron que estás en Arroyo Orelle descansando, pasando unos días. Eh, Todo es más cerca aquí, así que en cualquier momento podemos compartir, tomar unos mates, charlar sobre política y planificar algunas cuestiones que tienen que ver con el año periodístico. Si te parece bien, con todo gusto, te esperamos por aquí. Un abrazo grande. Bueno, trataremos de coordinarlo y de reunirnos en breve. ¿Cómo no, Aldo? Será un gusto. Te Bueno, mando un abrazo. un abrazo grande. Buen año para vos. Chau, chau.